Hermanos, qué rico es poder verles, algunos que no les veíamos algunas semanas, pero de seguro Dios va tocando nuestros corazones, de seguro Dios va haciendo algo importante en nuestras vidas. El día de ayer junto a mi esposa estuvimos invitados a un aniversario de una iglesia pentecostal en Calera. Ellos cumplían 72 años de vida y mi esposa estuvo cantando y a mí me invitaron a predicar. Estuve compartiendo, primera vez que predicaba en una iglesia evangélica pentecostal. Fue un buen desafío, fue algo precioso compartir un tiempo, hermano, de mucha alabanza al Señor. Era una cantata y también haciendo memoria, mientras estaba predicando en esa iglesia, me acordaba que cuando tenía 4 años mi abuelito me llevó a recitar a esa iglesia. Así que cuando entré empecé a hacer memoria y fue un buen recuerdo, ¿ya? Haber estado ahí con mi abuelo hace unos 35 años, ¿sabes cómo pasa el tiempo? Qué increíble, ¿cierto? Tenía 4 añitos y ahora tengo 39 añitos, ¿ya? Así que me dio gusto haber estado recitando hace 35 años atrás y ahora predicando. Yo les dije que cuando yo cumpliera 70 años, es decir, unos 30 años más, 31 años más, también me invitaran para no cortar la cadena de años. Así que fue un hermoso tiempo junto con hermanos de otra iglesia y también por ahí siempre hay personas conocidas que uno ve, que uno vuelve a reencontrarse con varios amigos y hermanos de otras iglesias, que eso es lo lindo de la familia de la fe. Uno se encuentra con tantos estilos distintos, nos gozábamos porque habían personas que cantaban canciones muy antiguas, otros sin música, a capela, otros, en fin, una cantidad de estilos musicales que la verdad que hace de esta multiforme expresión de adoración que para todos los oídos, para todos los gustos, para todos los corazones. Bien, vamos entonces con la cuarta parte de esta serie que se llama Ahora sí. Pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted lo que más me molesta? Yo creo que algo parecido a lo que a usted sí le molesta. ¿Sabe lo que más a mí personalmente me molesta? Es la gente, yo no sé si a usted le pasa, pero hay gente que de repente se le pasa la mano con nuestros hijos. ¿Le molesta eso? Cuando a veces se encuentra con gente abusiva, tanto en los colegios como incluso en las iglesias. De repente hay personas, yo he conversado con algunas personas y me dicen, no, yo antes iba a una iglesia, pero la verdad que ahí fueron muy inhumanos con mi hija, muy inhumanos con mi hijo. La verdad que la maltrataron, no la entendieron, no la comprendieron y eso algo produce en nuestro ser. Algo produce en nuestra parte interna, porque de alguna u otra forma cuando maltratan a nuestros hijos hay algo que realmente nos molesta. ¿No es cierto? Cuando alguien ridiculiza a nuestros niños, cuando alguien le hace un daño terrible a nuestros hijos, esas personas se meten en problemas con nosotros los padres. ¿Está usted de acuerdo con eso? En otras palabras, no hay forma, no hay manera de que hagas las paces conmigo si maltratas a mis hijos. Wow. Hace un tiempo atrás estuvo de moda que las personas le dejaban cámaras a las nanas. ¿Se acuerda? Y si usted hace una memoria, ¿cuál sería la expresión que usted colocaba cuando veía esos videos ahí en Megavisión, en Chilevisión, y usted veía cuando una nana pescaba al bebé y porque lloraba, le pegaba unos palmazos y uno decía, wow, cárcel para esa señora, que era lo más bajo por lo bajo que decíamos. Vieja era como lo más normal. ¿Cómo esa vieja debería ir a la cárcel? Esta vieja, ¿cómo se le ocurre? Y la señora, la dueña de casa, con dolor, con muchas lágrimas, con un sollozo absoluto, se quebraba en cámara y decía, yo a esta persona le confié la vida de mis hijos. Y así me responde, yo la voy a denunciar porque quiero que vaya a la cárcel. Es muy difícil, no hay manera de que se hagan las paces conmigo si alguien maltrata a mis hijos. Mire. ¿Pueden comprarme regalos? ¿Sabe qué? Disculpa, yo no sé, algo tan fuerte como, ¿sabes qué? Disculpa, abusé de tu hijo, así que te traigo una corbata. ¿Compraría la paz con usted? Honestamente. ¿No? ¿Me pueden traer regalos? ¿Pueden darme dinero?
¿Sabes qué? Yo ridiculicé a tu hijo al punto que lo vi que se hizo pipí delante de todo y hoy día es la burla de todo el curso y toma aquí con 10.000 pesos. ¿Tú crees que podamos quedar ok? No, ¿cierto? Pueden comprarme regalos, pueden darme dinero, pueden cantarme canciones, ¿cierto? Y pueden alabar mi santo nombre incluso. No hay manera de que puedas hacer las paces conmigo si maltratas a mis hijos. Comprarme regalos, darme dinero, cantarme canciones, alabar mi santo nombre. No se puede hacer nada para compensar el maltrato. Por el contrario, lo mejor que podemos hacer, o lo mejor que nosotros recibimos de la gente, es esto: no hay mejor persona para nosotros que es cariñosa con nuestros hijos. Ayer estaba en la casa de una hermana de nuestra iglesia y compartía con su familia, y su familia me decía en su lenguaje que me gusta mucho porque son bien choros, así va a hablar, me dijo: no, vos sois de la casa ahora, me dijo, porque la gente que quiere a mi hijo, a mi hija, son parte de mi familia, me dijo. No sé si le pasa a usted, pero hay gente que es muy cariñosa con nuestros hijos, al punto que uno le da permiso para salir con ellos. ¿Sí? De repente, no a todas las casas uno deja ir a quedarse a los hijos de uno, pero uno nota, no, esta persona es de mi confianza. Cuando alguien quiere a mis hijos, es una persona que es bienvenida a mi casa. Si alguien defiende a mis hijos, es mi amigo. Y de eso se trata lo que hemos estado hablando. Mire, la llegada de Jesús señaló el fin del modelo templista y el comienzo de algo completamente nuevo. Esto es lo que Jesús vino a decir. La forma como nos estamos relacionando con Dios hasta ahora es una forma obsoleta. Es una manera que no está correcta. Es una manera que nosotros hemos confundido. Nuestras creencias han sido moldeadas por una versión templista del cristianismo. Es una mezcla. Recuerde lo que dijo Pablo. Dijo: un poquito de levadura es capaz de leudar absolutamente toda la masa. En otras palabras, un poquito de algo malo tiene el potencial de echar a perder todo lo bueno. Y en el cristianismo, en el evangelio, las cosas son así. Si usted llega a confundir, si usted llega a errar en el blanco, si usted se pasa un poquitito de lo que tiene que ser, el evangelio, usted simplemente lo está dejando de lado. Y el modelo templista nos habla de lo siguiente: hablamos de que había lugares sagrados. Cada cultura lo tenía, los babilónicos, los egipcios, los judíos. Un lugar sagrado, el templo, el palacio, qué sé yo. Los babilónicos eran un poquito más radicales, tenían los de Mesopotamia tenían un lugar sagrado que era donde vivía el rey, era donde vivía el gobernador, etc. Todo estaba ahí. A medida que evolucionaban las civilizaciones, ya empezó a separarse el rey acá y la parte ritual religiosa en otro lado. Pero había lugares sagrados y obedecían a un texto sagrado, llámese rollos, ¿cierto? Llámese oráculos, el Turim y el Umim, que eran expresiones como de ver el futuro, de buscar la voluntad del Dios que se servía. Por supuesto, hombres sagrados. Estos hombres que eran ungidos, investidos para realizar una tarea determinada. Eran personas apartadas del resto de los demás. El resto del pueblo, ellos eran únicos. Y finalmente, seguidores, auténticos, sinceros y hasta supersticiosos. Porque se dejaban moldear por lo que se decía, por lo que se hacía. Y en el siglo IV, recuerde bien lo que hablamos, se cambió a la religión cristiana. El cristianismo se convirtió en la religión del imperio y se desarrolló una versión moderna y cristiana del modelo templista. Pero Jesús nunca quiso eso. Él dijo lo siguiente: yo quiero entender y quiero decir lo siguiente: traigo un nuevo pacto. Traigo un nuevo pacto, traigo una nueva manera de hacer las cosas. Y este nuevo pacto obedece a un nuevo mandamiento. Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy.
Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Y este mandamiento va a moldear la ética, cómo ustedes se van a relacionar. En otras palabras, no se va a tratar de ti, se va a tratar de otras personas. Porque cuando tú logras incomodarte por el bienestar del resto, entonces te estás pareciendo mucho al modelo templista. Perdón, al modelo de Jesús. Y está dejando atrás el modelo templista. Él dijo, un nuevo movimiento. Esta iglesia, esta eclesía, será una comunidad de seguidores que irán alrededor mío. Me seguirán a mí. No habrán hombres sagrados, no habrán templos sagrados, sino que si alguien entiende lo que es sagrado, tiene que mirar a la persona que está al lado. Porque la persona que está al lado es sagrada para Dios. Tu esposa es sagrada para Dios. Y el problema es la mezcla. Y esa mezcla nos hace resistibles, muy resistibles. La iglesia debería ser irresistible. Pero este tipo de cosas nos hace resistible. Y vimos algunos ejemplos. Dijimos, hey, si te sientes culpable por faltar a la iglesia que por maltratar a alguien, modelo templista. ¿Sí? Hay gente que le encanta vivir la vida en base a lo que hace o lo que no hace. Pero cuando se trata de hablar mal de alguien, cuando se trata de expresar un falso testimonio de alguien, como se dice vulgarmente, de llenarse la boca con otra persona, no le produce la misma compasión que le produce cuando no pudo ir a la iglesia. Si te falta, si realmente te sientes más culpable por faltar a la iglesia que por maltratar a alguien, modelo templista. Modelo templista. Otro ejemplo que dimos es este. Si te puedes acercar tanto al pecado sin pecar. La gente dice, me cae bien este tipo, pero no voy a adulterar. Me cae bien esta tipa, pero no voy a adulterar, voy a estar al filo. En el coqueteo incluso, pero no estoy pecando. Y muchas veces vivimos y tratamos de decir, es bueno esto, es malo esto. Como que si Dios fuera una persona que no tiene más de 2 dedos de frente y que simplemente nosotros pudiéramos hacer tonto a Dios. La Biblia dice en el libro de Gálatas que nadie puede hacer tonto a Dios. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, cuando usted se pregunta, ¿cuán cerca puedo estar del pecado? Modelo templista. Porque la gran pregunta es, ¿cuán cerca puedo estar de Dios? Eso sí que es importante. Porque siempre nosotros nos enfocamos en cuánto podemos jugar con las cosas, en vez de decir, Señor, cuán cerca puedo estar de ti. ¿Sí? Si crees que algún tipo de ritual te puede hacer estar bien con Dios, si crees que algún tipo de ritual te hace estar bien con Dios y te hace reconocer tu responsabilidad de resolver algo, porque a veces nosotros miramos la vida cristiana así, como que tenemos un ritual para estar bien con Dios. Porque esa gente que vive en el modelo templista se levanta por las mañanas y lo primero que dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para estar bien contigo? Modelo templista. Porque la Biblia dice que tenemos paz con Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos en Cristo Jesús. Usted no tiene ningún tipo de ritual que hacer. Dios no se compra con rituales baratos. Dios no se compra de esa manera. En otras palabras, si tu visión de religión te aleja de otras personas, no es lo que Jesús quería. Ahora vamos entrando al sermón de hoy día. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es esto, que en el centro del modelo templista estás tú. El centro de este modelo eres tú. Si lo piensas un momento, todo lo que se hace, todo lo que se dice en el modelo templista, se trata de ti. Esta es la pregunta que se hace en el modelo templista. ¿Qué debo hacer o creer para hacer las paces y mantener las cosas bien entre Dios y yo? ¿Sí? Si tú te haces este tipo de pregunta en tu vida cristiana, en tu vida diaria, vives en el modelo templista. ¿Qué debo hacer? ¿Se ha planteado esa pregunta alguna vez? ¿Qué debo hacer para hacer las cosas bien con Dios, para estar en paz con Dios?
Al final se trata de mí. Al final se trata de estar bien yo. Porque el pensamiento templista gravita entre reglas y rituales. Da vuelta ahí, entre reglas y rituales. Y todo se trata de hacer lo correcto, de decir lo correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Y como decíamos la semana pasada, a veces le tenemos más miedo a lo que Dios nos puede hacer a nosotros que lo que nosotros le podemos hacer a otras personas. Y gravitamos entre rituales, gravitamos entre reglas. Y la pregunta es esta: ¿qué específicamente debo hacer o creer para hacer las paces y mantener las cosas bien con Dios, entre Dios y yo? Así vive el templista. Así vive el religioso. Y Jesús enseñó, Jesús dijo esto, que cuando tú pones tu fe en Él, estás bien con Dios. ¿Sabía usted? El libro de Juan sabe lo que dice: esta es la vida eterna. Que vayas a 52 cultos en el año. Que te conectes en 52 grupos pequeños en el año. Que plantes 18 iglesias en 18 años. Que hagas esto, que hagas esto, que hagas esto. No, Jesús dijo: esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a su Hijo al que envió. Eso. Jesús dijo, Jesús enseñó que cuando tú pones tu fe en Cristo, estás bien con Dios. ¿Cuántos han puesto su fe en Cristo Jesús? ¿Ha puesto su fe en Cristo? ¿Estás bien con Dios? Sí, pero es que pastor, pero es que... Modelo templista. Modelo templista. Religión se trata de mí. Los rituales se tratan de cómo yo. Pero nos empieza a dar lo mismo los demás. ¿Quiere saber usted? Quiero hacer una encuesta para qué personas son religiosas o no religiosas. Pregunta número 1. ¿Sí? ¿Te dan lo mismo los demás? ¿Te preocupas de ti nomás? Tu metro cuadrado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, chao y nada más. Lo demás es actividad de día domingo. ¿Sí? Día domingo es el día del Señor. Escuche bien, la semana es la semana del Señor. Tu vida entera es la vida del Señor. El día del Señor no se disminuye a un tiempo de 24 horas una vez en semana. No es así. No es así. ¿Te empiezan a dar lo mismo los demás? Piense. Yo creo que el Espíritu Santo puede ser muy fino con nosotros. Puede hablarnos a un nivel muy fino. No sé. ¿Te es más importante leer 50 capítulos en un día que ser irresponsable con los compromisos con otras personas? Digo yo. Porque si eso está pasando es porque la religión está invadiendo mi corazón. Y vivimos la vida preguntándonos, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Por eso hay una gran diferencia entre ser una persona religiosa y ser un seguidor de Jesús. Una persona religiosa hace sus rituales, canta sus canciones, ora sus oraciones, derrama sus lágrimas y le da lo mismo a los demás. ¿Sí? Una persona religiosa es una persona que llega y dice: hoy día va a enseñar tal persona, no, mejor no voy esta semana. ¿Por qué? Porque ha perdido el enfoque. Y el enfoque de Cristo es otro. No le voy a adelantar todavía. Le hago una pregunta honesta. ¿Hay algunas áreas de su vida en que usted es religioso o religiosa? ¿Hay algunas áreas en su vida en las cuales a usted le da lo mismo a los demás? Mientras se solucionen las cosas a mi modo, a mi pinta, como yo espero, con las expectativas que yo tengo se suplan, perfecto. Porque hay mucha gente que vive así, esperando que otras personas le solucionen sus expectativas. Y si alguien no lo hace, entonces esa persona simplemente la tarjo, ya no me sirve.
Y las personas se transforman ¿en qué? En personas funcionales para mi vida. Mientras hagas esto, te amo. Mientras deje de hacerlo, puedes retirarte de mi vida. No eres parte de mi arsenal personal. No eres parte de mi inventario relacional. Un religioso vive así. Sin embargo, el modelo de Jesús es este. El modelo de Jesús es tú, pero sin tú. ¿Se entiende, cierto? Bueno, la idea es que no se entienda porque lo quiero explicar después. El modelo de Jesús, el modelo religioso, se trata de ti. Y el modelo de Jesús también se trata de ti, pero sin ti. Pero pastor, ¿cómo así? O sea, de Jesús se trata de mí, pero al mismo tiempo no estoy yo. ¿No será medio existencialista esto, pastor? Se nos puso medio nihilista, diría el pastor Cristian, el profesor de filosofía. Se trata, el modelo de Jesús es tú sin tú. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora, porque todas las enseñanzas de Jesús, el sermón del monte, lo que habló, absolutamente todo el Nuevo Testamento se centra en esto. Se centra en un estilo de vida basado en el tú, pero sin tú. Por eso Juan capítulo 5, versículo 12 nos dice lo siguiente. Dice, este es el nuevo mandamiento. 2 puntos. Este es. No hay otro. Este es nuevo. Esta es la nueva versión de la ley. Este es el nuevo sitio web de Dios. 2.0. Esta es la nueva versión de la Coca-Cola. Ustedes veían antes un envase, era con tantas cosas, ahora les presento algo más compacto, algo más clarificador, algo que está más sintetizado. Y dice, un nuevo mandamiento les doy, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Gálatas nos dice lo mismo, el apóstol Pablo, lo que vale es la fe que actúa en amor. Gálatas 5:14 nos dice lo siguiente, toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Es más, en otras versiones dice, si tú cumples este mandato, cumples toda la ley. La ley puede resumirse en un solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta, estos versículos son el final del modelo templista. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver la capacidad de moralismo que tenemos nosotros. ¿Cuántos moralistas hay acá? Mire, ¿sabe usted por qué debería decir la verdad? Piense. ¿Por qué debería decir la verdad? ¿Tiene la respuesta? El templista diría, pastor, pero es que el texto dice en el original, decíos la verdados. ¿Sí? Pastor, es que lo que pasa, que la bola de fuego está preparada para aquellos que son mentirosos. ¿Sí? Esa es la interpretación templista. La interpretación templista diría lo siguiente, si tú mientes te pareces al diablo porque el diablo es padre de mentira y como tú dices mentira, entonces eres hijo de la mentira, igual hijo del diablo. ¡Ah! Y en el peluquín atrás 666. ¿Sí? Pero el modelo de Jesús es que cuando tú no dices la verdad, simplemente te cubres tú a expensas del otro. El modelo de Jesús dice que cuando tú dices la verdad, le ocultas esa información al otro. Por lo tanto, no te estás preocupando del otro, sino que te estás preocupando de cubrirte solamente tú. Otro ejemplo. ¿Sabía usted por qué usted debería ser generoso? Sí, debemos ser generosos, porque Malaquías dice que cuando no eres generoso, le robas a Dios, eres un ladrón. ¿Sí? ¿Ha escuchado eso, cierto?
Modelo templista. Modelo templista. Porque Jesús, cuando nos habla de la generosidad, cuando Jesús nos habla del dar, Él dice que cuando eres generoso, tú ayudas a alguien. Nosotros hoy día tenemos ofrenda de acción de gracia. ¿Y por qué hacemos ofrenda de acción de gracia? Porque nos gusta tener mercadería ahí guardada hasta que se pudra. No, hermano. Cuando usted trae mercadería, eso lo entregamos para que otras personas que a lo mejor están pasando por momentos difíciles puedan tener, aunque sea de alguna manera, un poquito de respiro. ¿No es así? Y cualquier ayuda sirve. Diferencia. Otras preguntas, mire, ¿sabe usted por qué no deberías? ¿Sabe usted por qué no debería hablar mal de alguien? El templista diría, es que la Biblia dice, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Jesús dice no. El problema es que cuando tú hablas mal de alguien, estás hiriendo al otro. Cuando tú hablas mal de alguien, empiezas a exponer su integridad. Cuando hablas mal de otro, cuando tú dices, no sé qué le pasa al pastor, no me estoy cubriendo, es un ejemplo. ¿Sabes lo que dices? En otras palabras, estás exponiendo, estás exponiendo, rebajando la integridad de la otra persona. ¿Y sabes lo que haces al mismo tiempo? Elevas tu moralidad. Templista. Jesús nos habla en función de la otra persona. ¿Sabes por qué tú no deberías presionar sexualmente a tu polola, joven, cristiano, seguidor de Cristo, discípulo, matatos en el griego? Sonó lindo eso. ¿Sabes por qué no deberías presionar sexualmente a tu polola? Porque si tú presionas sexualmente a tu polola y ella cae contigo, eres un fornicario. Has fornicado. Y para ti hay triple circuncisión por haber hecho eso. Jesús dice lo siguiente: en el modelo de Cristo, cuando presionas a alguien, tú creas remordimiento, porque piensas solo en ti. Yo quiero decirle algo a todos los templistas presentes. Tú y yo, si somos honestos, tú y yo no necesitamos un versículo bíblico para poder decir si algo está bien o está mal. Tú no necesitas buscar un resquicio bíblico para justificar tu acción. Tú no necesitas buscar algo que te permita encuadrarte en lo que sí puedes o en lo que no puedes hacer. No necesitas un versículo para ello, sino que simplemente deberías honrar al otro, porque esa persona es sagrada para Dios. En otras palabras, si haces algo que afecta sexualmente a la otra persona, le estás insultando. ¿Acaso necesitamos un versículo para todo? ¿Acaso somos tan templistas y tan religiosos que necesitamos un versículo para hacer absolutamente todas las cosas? Porque la pregunta esencial del modelo de Cristo es esta: ¿a quién amas? Punto. ¿A quién amas? ¿A quién estás amando? En otras palabras, los imperativos del Nuevo Testamento son ejemplos de cómo demostrar tu amor por Dios y tu amor por los demás. Todos los mandamientos, búsquelo, todos, absolutamente todos los mandamientos tienen que ver contigo, pero sin ti. Contigo, pero sin ti. Porque cada uno de los mandamientos tiene relación con el otro. Los imperativos del Nuevo Testamento son un ejemplo de cómo demostrar mi amor por Dios y mi amor por los otros. Por eso que la gente busca vacíos. Por eso que a veces tú y yo buscamos vacíos. ¿Y por qué tengo que ir yo al culto? ¿Tenemos que ir al culto? O diría el otro, no, es que a lo mejor no es importante. ¿Por qué esas preguntas? ¿No encantan los vacíos? La gran pregunta es: ¿a quién estás amando? No busques un versículo para eso.
Porque el que busca, encuentra. ¿Debo tomar vino? ¿No debo tomar vino? Los jóvenes dirán, no, el pastor se puede ir a danzar o a bailar. Que siempre, y vamos a buscar, pero es que pastor, David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. ¿Sabe por qué? Porque David danzaba. Nos encantan los vacíos. Nos encantan esos vacíos que van quedando. Pero Jesús dijo, esto que es extremo, dijo todo, absolutamente todo en la ley. Ahí lo puse, amar a Dios, amar al prójimo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Josué, Ruth, 1 Samuel, 1 Segunda Reyes, 1 Segunda Crónica, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Joná, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías del Antiguo Testamento. Ama a Dios y ama al prójimo. ¿Cierto? Ama a Dios y ama al prójimo. Esa era la Biblia que tenían. Y Jesús, Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos, Santiago, en el Nuevo Testamento, ¿qué hicieron? Expandieron esto. Expandieron el amarse los unos a los otros. Los libros no están ahí para beneficio de Dios. Los libros de ahí no están para tu beneficio, porque tú estás bien con Dios. ¿Sabías eso? Tú estás bien con Dios. Ya capturaste lo esencial de tu relación con Dios. Tenemos paz con Dios. ¿Quiénes? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Tienes paz con Dios? ¿No te pone contento eso, hermano? ¿Tú hoy día estás bien con Dios? Sí, pero ¿qué pastor? Lo que tú no sabes. ¿Estás bien con Dios? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. ¿Sí? Es vida eterna. Mediante Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se gloríe. Tú estás bien. Lo que sale en la Biblia es para nosotros. Esto no se trata, hermano, de ser paz y amor. Pastor Frank, el hippie cristiano. ¿Ya? En el movimiento de Jesús, de los revolucionarios por Cristo. ¿Cierto? Y vamos, hermano, todo pasando, hermano. Sí. No. Este tema no es así, hermano. Hermano. Este tema no es así. La gente dirá, no, pero es que ese es un evangelismo light. Quiero que lea esto. ¿Y qué le parece si está en light? Porque el modelo de Jesús es menos complicado. Pero lejos más demandante. ¿Sabe por qué es más demandante? Amén. Parta por su esposa. Parta por su esposa. El problema es que entre los esposos nos hemos ido acomodando en el tiempo. Algunos hemos cedido y las cosas que simplemente no se han cedido son los focos de problemas diarios. Que recoge la toalla y porque no recoges tú. No, pero es que tú la tiras y tú tienes los dedos crespos. Pero es que voy apurado y a mí qué me importa. ¿No es cierto? Y ahí empieza por una toalla. Pero ¿qué es lo de fondo ahí? ¿Qué es lo de fondo? Ceder. Humildad. Falta de orgullo. En el centro de la vida cristiana hay algo más simple. Es muy simple, hermano. Es simple. Es fácil esconderse tras los ritos. Voy a orar, permiso. Y yo me escondo, mi rostro frente al suelo. Oye, qué espiritual el pastor. No, hermano. La espiritualidad no se mide por la calidad y la cantidad de ritos. Bíblicamente hablando, la espiritualidad se mide por los unos a los otros. Simple. Algo tan simple como esto. Sí, no, si yo sé, Jesús dice, yo sé lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios y yo estaba ahí, pues antes de eso yo ya estaba. Sí, no, si yo el hebreo, oye, pues si Jesús dice yo soy la palabra, no me vengáis
¿Con qué versículo? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Qué dijo el teólogo? ¿Que Calvino? ¿Que Arminio? ¿Que el Apocalipsis? ¿Que allá? Si estás más para acá, si eres de allá, eres de lo... Da lo mismo. Jesús lo único que quiere saber si eres mío, dice él. Porque ¿a quién sigue usted? ¿A Pablo? Nos encanta Pablo, pero yo prefiero a Cristo. ¿A quién quiere seguir usted? Si hablamos de los hombres de hoy día, ¿usted quiere seguir a un Joel Austin? No, yo soy de los de Joel Austin. Bueno, nosotros seguimos a Cristo. Somos seguidores de Jesús. El que dio la vida por ti se llama Jesús. ¿Sí? El que sufrió la cruz del Calvario se llama Jesús. Y el ejemplo de vida lo entregó Él. No la Madre Teresa, ni... No, Él, Jesús. Jesús, en el centro de la vida cristiana hay algo más simple, porque es fácil esconderse entre los ritos y todo, pero no es fácil esconderse tras el amor. Es más demandante. Todas las personas que dicen, es que este es un evangelio light, es porque se esconden detrás de los ritos, detrás de las formas, detrás de las expresiones, detrás de los saltos, de los llantos, todo eso. Pero hay algo más esencial. Eso puede estar bien, eso puede servir, pero hay algo más esencial. Porque puedes saber todo, puedes tener todo, pero si no tienes amor, no es toco madera, sí, es como algo que suena, nada más que eso. Es fácil esconderse tras los ritos, no es fácil esconderse en el amor. En el modelo templista siempre encontrarás un versículo. En el modelo templista siempre encontrarás un vacío. Siempre. Mira, Lucas dice lo siguiente, a los que están dispuestos a escuchar les digo. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Ama usted la palabra del Señor? ¿Sí? Escuche. Ame a su enemigo. Pero pastores, que a usted no le hicieron lo mismo que me hicieron a mí. Yo no le estoy diciendo nada, solo le estoy diciendo lo que dice Jesús. Pero es que usted va a buscar un versículo, dice, si yo me siento con él, soy impuro. Sí, está bien, pero eso está abajo. Veamos lo que está sobre, ama a tu enemigo. Pero es que esa persona me odia, la Biblia dice que no hay que tirarle perla a los chanchos. Mentiroso. Sacaste contexto a Jesús, porque Jesús dijo, ama a tu enemigo y haz el bien a los que te odian. Haz el bien a los que te odian. Mira lo que dice Jesús en otro versículo. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Deben ser compasivos. ¿Por qué razón? Porque ser seguidor de Jesús es más simple. Es más simple, pero es más demandante. Lejos es más demandante. Hoy día la gente se llena la boca con cómo debería ser la iglesia. Hay gente, usted conversa con cualquiera, no, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto, me gusta esto, no me gusta esto. Jesús dice, no me importa. Lo que me importa es que sean capaces de amar a Dios, que sean capaces de amarse ustedes y que sean capaces de amar a sus enemigos. ¿Cómo tan complicado? Te gusta aprenderte los 600 mandamientos, pero no eres capaz de aplicar 3. En realidad los 3 son 1. Ama a Dios, todo tiene que ver con el amor. Porque la gran pregunta es esto, ¿qué requiere? ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Sabe usted que Dios es amor? Dios es amor. Y diría el templista detrás, pero también es fuego consumidor. Ya lo pensó, ya lo había pensado alguno de ustedes. ¿Qué requiere el amor de mí? Porque nosotros no nos podemos esconder incluso detrás de la Biblia. Pero no podemos esconderlo detrás de la aplicación de la Biblia. Podemos escondernos detrás de todos los versículos, pero no podemos escondernos tras la practicidad de esos versículos. Esto es la esencia de seguir a Jesús. No es algo light, es algo más demandante, porque todo lo demás es ilustración. Todo lo demás es comentario bíblico. Todo lo demás son historias que nos llevan a ver a Jesús amando a los demás, que nos llevan a ver a Jesús amando mejor a Dios, que nos llevan a ver a Jesús amando mejor al prójimo. Está lleno.
lleno de historias. Imagínese si todo lo que hacemos se filtrara por esto. Imagínese si todo lo que usted realizara en su día a día, usted hiciera una pausa. Voy a hacer esto acá, esto allá, pero para. ¿A quién estás amando con lo que vas a hacer? ¿A quién estás amando con lo que vas a hacer? Hijos, hijas, padres, esposos. Y por eso la Biblia le habla a todos. Amos o jefes, trabajadores, etcétera, cuando se juntaban en torno a Jesús. ¡Wow! Era algo que capturaba la atención de todos aquellos que no iban a la iglesia. Escuche bien, usted puede llevar 60 años en la iglesia, puede tener parientes pastores, puede ser hija pastor, Pilar, ¿verdad? Podemos ser nietos de pastor, yernos de pastor, usted puede tener todo lo que quiera, puede conocer, pero haber pasado por toda la iglesia de Quillota, de Limache, San Pedro, Calera, todas. Si usted quiere, pudo haber pasado por todas. Pero si la marca de su vida no es amor, no servimos para nada. La marca de Dios es algo extraordinario. Por esto sabrán que sois mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Por eso, simplemente, por estas cosas a veces sufre el mensaje de Jesús. Oye, pero pastor, usted se nos puso medio humanista últimamente. Usted no está hablando mucho de Jesús en este tiempo, está hablando más de los demás, usted está hablando de la gente, usted no está hablando de Dios. Y esa es una muy buena pregunta. Es una excelente pregunta. Y Jesús responde esto, y espero de todo corazón en el amor de Dios que le moleste lo que voy a compartir con usted. Se lo digo en serio. Me encanta Jesús porque cada vez que terminaba un sermón, la gente pescaba piedras. Las trajo, ¿cierto? Ya. Quiero terminar con este pasaje. Bueno, y pastor, ¿y qué pasa en el fin del mundo? ¿Qué pasa con el Apocalipsis? En esta iglesia nunca hablamos del Apocalipsis. Por ahí un hermano me dijo una vez, aquí nunca me ha hablado del Apocalipsis, si el caballo es amarillo, rojo, es azul. Y digo, hermano, no me interesa si el caballo es rojo, azul, lo importante es que cuando vengan yo no esté aquí. Allá arriba. Claro, hay que saber en algún momento, pero no es lo más esencial. La Biblia dice en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cierto? Como que eso inmediatamente nos transporta a otra dimensión. Gloria de Dios, y nos imaginamos un culto pero encendido, porque imagínense, así se han moldeado nuestras mentes. Nos imaginamos gloria así, pero postrado ante el Rey. Bueno, yo creo que vamos a estar así, pero vueltos locos. Gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Imagínese ese día. ¿Se lo imagina? Nuestro Rey, nuestro Salvador, estará en ese lugar, en su trono glorioso. Mire lo que pasa. Todas las naciones se reunirán en su presencia. No sé cómo será. No es importante en realidad cómo será. No vamos a recular ahí en todo caso. ¿Ya? Y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Las cabritas para allá, las ovejitas para acá. No voy a detenerme en la simbología de lo que es cabra y porque no es el tema de ahora. Pero sí dice lo siguiente, dice, pondrá las ovejas, a ver los izquierdistas, las ovejas ¿dónde van? A la derecha. No hay, tranquila hermano, aquí no hay nada político, ya. Pondrá las ovejas a la derecha y pondrá las cabras a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, ¿a quiénes? A los que están ¿a dónde? A la derecha, vengan ustedes benditos de mi Padre. Gloria al Señor, ¿cierto? Vengan ustedes benditos de mi Padre. Te hago una pregunta.
de acuerdo al texto, no vamos a profundizar más allá. ¿Cuál te gustaría ser, cabra u oveja? Honestamente, no sé cómo hacen las cabras. ¿Cómo hacen las cabras? Yo sé las ovejas en B, pero las cabras no tengo idea cómo hacen. ¿También B? Chuta, que son poco originales. Ya. Pregunta. De acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora, ¿qué prefiere ser usted, cabra o oveja? Oveja. Lógicamente. ¿Cierto? Póngase, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. La gran pregunta que salte aquí es, Señor, ¿pero qué hicimos para merecer esto? ¿Qué cree usted? Hasta ahí nomás, dejemos hasta ahí el texto. ¿Qué cree usted? ¿Ah? ¿Está seguro? ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Qué hicimos para que tú nos pusieras a tu derecha y tú nos llamaras? Porque en ninguna parte dice que los de la izquierda los va a llevar al infierno. Ojo, no dice nada hasta el momento y no vamos a profundizar en eso. Quiero que profundicemos simplemente en las ovejas. ¿Qué hicimos para merecer esto? Y Jesús le responde: vengan a mí, hereden, para que hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. O sea, estas ovejas que Jesucristo puso a la derecha van a venir con Dios y van a heredar el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? ¿Qué merecemos? ¿Qué hicimos? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Dice Jesús inmediatamente: pero Jesús, ¿qué hicimos? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me alimentaron. Y Pedro se quedó mirando. Yo nunca he alimentado al maestro. Porque tuve sed y me dieron de beber. Y Juan dijo: sí, yo una vez le serví una copa. Fui extranjero y me invitaron a... ¿Pero para dónde fuimos? Si Jesús es judío, po. Y Judas, que era el más preparado del grupo, era el tesorero del grupo, ¿sabe usted? Se piensa que era en el campo educativo era el más preparado de todos. Sacó a lo mejor su pergamino, empezó. Pues pero si Jesús de Belén, po. Aquí está la genealogía, como extranjero. ¿Qué es esto? Mire, estuve desnudo. No, yo nunca vi al maestro desnudo. Está loco. Mucha gloria. Maestro, a veces la oración te tiene mal. Porque ¿cuándo estuviste desnudo, Señor? No recuerdo una vez que estuviste desnudo y yo te llevé ropa. Estuve enfermo. Pero ¿cómo si soy Jesús, po? O sea, Jesús ora por ti mismo y te sana. Y al tiro yo nunca me robó ni un resfrío. ¿Alguna vez, oye, a propósito, escucharon? ¿Estornudar a Jesús? La Biblia nos dice que estornudó. ¿Alguna vez vio usted si a Jesús le dio fiebre? Nunca sale en la Biblia. A lo mejor los discípulos tenían ese pensamiento. ¿Pero cuándo estuviste enfermo, Jesús? Al contrario, anduvimos por las travesías. ¿Te acordáis, Jesús, del tour de la sanidad que hicimos? Salimos ahí y dice la Biblia que que todos los enfermos vinieron a ti, todas aquellas personas que sufrían dolencia, y tú los sanaste. Estuve en prisión. ¿Cuándo estuvo preso Jesús? No, y parece que llevamos mucho tiempo con Jesús. Porque de alguna forma lo más cerca, no me acuerdo de esto, porque lo más cerca que estuve de Jesús fue en la iglesia, po. ¿Sí? Lo más cerca que estuve de Jesús fue en los estudios bíblicos, fue en los grupos pequeños, en los conciertos. Me acuerdo que una vez levanté y sentí a Jesús tan cerca. Para mí ese fue el momento más glorioso, porque ahí estuve con Jesús. Pedro a lo mejor se miró con Juan y Jacob. ¿Te acordáis del monte de la transfiguración? Cuando llegó Moisés, ahí hicimos algo y queríamos nosotros quedarnos ahí, porque qué manera de haber gloria ahí, po. Es ahí donde yo quiero estar, en la gloria. Pero, entonces, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre?
y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos, Jesús? ¿Cuándo, Señor? ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? ¿Cuándo, Jesús? Y Jesús a lo mejor nos responde y nos dice lo siguiente: mira. Para. Si somos honestos, tus momentos más cerca que tú has tenido conmigo, según tú, fueron esos cultos gloriosos. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esos cultos que tú dices que estuviste cerca, que me sentiste tan cerca que te tuviste que arrodillar, te tiraste de bote y llorabas porque fuiste tan sensible a mi presencia? ¿Te acuerdas? Sí. Te hago una pregunta, dice Jesús. Ya. ¿Quién salió más privilegiado de eso? ¿Quién se fue más fortalecido de eso? ¿Fuiste tú? ¿Dice Jesús o fui yo? En realidad yo, Señor, porque me acuerdo que estaba pasando un momento difícil y me fui fortalecido. El otro dirá: no, mi momento más cerca de Jesús fueron esos momentos de grupos pequeños. Glorioso momento con el grupo pequeño, la hermana lideraba el grupo, pucha, había palabra, había oración, nos gozábamos, nos alegramos, a veces peleábamos, pucha, que me sentía bien. Sí, pero ¿quién sacó el privilegio de todo eso? ¿Quién fue el más privilegiado, tú o yo? La verdad es que yo, Señor. Claro que sí. ¿Te acuerdas, Señor, cuando estuve cerca ahí en los conciertos y Marco Witt? ¿Te acuerdas que Marco Witt dijo: ¿cuántos levantan sus manos? Y yo levanté las manos, Señor, y era como que algo me adormecía. Y lo único que hice fue comenzar a llorar y era como que tocaba tu carita, Jesús. Qué lindo, Jesús. Sí, dice Jesús, sí me acuerdo, me caen las manos, pasa lágrimas. Pasa la cara, pasa lágrimas. Pero Jesús dice, pero ¿quién salió más privilegiado de ese encuentro? ¿Sí? ¿Tú o yo? Yo, Señor, en realidad. Yo. Sí, porque Jesús dice, porque al final del día la religión se trata de ¿quién? Se trata de ti. Pero el modelo que yo vengo a traerte se trata de ti, pero sin ti. Se trata de tú, pero sin tú. Porque la elección de seguir a Jesús, la evidencia de seguir a Jesús es esto. El modelo de Jesús es tú, sin tú. En otras palabras, tu devoción a Dios. Quiero que escuches esto, por favor, porque es pregunta de grupo pequeño. Tu devoción a Dios es ilustrada, es demostrada y es autenticada por cómo amas a otras personas. ¿Amén? Tu devoción a Dios no lo demuestra a través de entregar lo mejor que tienes en tu ministerio, porque al final creces tú. ¿Sí? La devoción a Dios se demuestra mejor, se ilustra mejor, se autentica mejor por cómo nosotros amamos a otras personas. No se trata de amarte a ti, no se trata de servirte a ti. Le mencioné al principio que si alguien maltrataba a mis hijos, aunque me traigan lo mejor, no nos vamos a llevar bien. ¿Sí? Le mencioné al principio que si alguien le hace daño a mis hijos, va a ser una persona que no va a estar en la lista VIP. ¿Sí? Les dije que si cuida, le mencioné a usted que si ama a mis hijos, usted va a tener mi confianza y mi corazón. Le mencioné que si usted realmente es agradable, ama a mis hijos, va a ser una persona de mi confianza. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas,
al más insignificante de estos mis hermanos. Me lo hicieron a mí. Así termina el pasaje. ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Cuándo te dimos de comer? Jesús dice, cuando haces algo por uno de mis hijos, cuando haces algo por uno de mis pequeños, por el más insignificante, que suena como desplicente ese término, pero ese término lo entendemos nosotros, porque nosotros calificamos a la gente por significantes e insignificantes. Somos nosotros los que calificamos a las personas, este es un buen cristiano, este es un chanta. Somos nosotros los que identificamos a las personas como que esta es una persona que cumple con mis criterios de cristianismo, en vez de cumplir con los criterios de cristianismo que Dios dice. Porque los criterios de cristianismo están escritos en la Biblia y se evidencian por la forma en que nosotros amamos. Los criterios de cristianismo que están fuera de esta norma no es evangelio, es un buen club social. Son los valores de Walmart, son los valores de Herbalife, son los valores de Avon, de Esica, perdón. Chuta, me vendieron unos calcetines pirata entonces, eran Esica estos. Pueden ser los valores de Natura. Pues a propósito, ¿cierto? Pueden ser los valores de Natura. Pueden ser los valores de la Coca-Cola. Pero no los valores de Jesús. Porque los valores de Jesús son estos. Tu devoción es ilustrada, demostrada y autenticada por cómo amas a otras personas. Mira lo que dice, el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron estas cosas por el más insignificante, está hablando de sus hijos. Escucha bien esto, por lo que diste, la ropa que entregaste, por las visitas que hiciste, por los que fuiste a visitar a la cárcel. Cuando tu corazón, cuando tu cercanía a Dios se evidencia en eso. Porque si somos honestos, todas esas cosas que dijo Jesús, tú las esperas que las haga el pastor. Y es así. Porque cuando el pastor no la hace, dice, pero para eso está el pastor. Entonces cuando tú dices, pero para eso está el pastor, está diciendo que el pastor solamente existe para eso. Pero la Biblia en ninguna parte dice, por esto sabrán que soy mis pastores. Por cómo visitan, por cómo hacen esto, porque es una expresión corporativa. En otras palabras, cualquier cosa, por favor. ¿No hay nada más? No la coloqué. Cualquier cosa que hicieres por uno de ellos, es como si me la hicieran a mí. Amén. Cualquier cosa que hicieres por uno de ellos es como si me la hicieran a mí. Es como cuando Jesús nos enseñó a orar. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Él se arrodilló y él dijo, Padre mío. ¿Dijo eso Jesús? ¿Cuál es la oración? Padre nuestro. Y ese nuestro te incluye a ti, pero sin ti. Porque somos hijos de este Padre Celestial. Y si tú quieres agradar su corazón, de alguna manera, la marca de un discípulo es esta. Ama a tu hermano. Ama a tu prójimo. Cualquier otra cosa no entra en esto. Para honrar a Dios, en el corazón del cristianismo se encuentra el concepto de amar a sus hijos. Amén. No por lo que sabemos, no por lo que predicamos, sino por cuánto amamos. En este momento, algunos están escuchándome, otros no. Yo estoy predicando y yo si estuviera preocupado de quién me está poniendo atención o quién no me está poniendo atención, yo diría, ¿a quién estás amando? En realidad me estoy amando a mí porque quiero que me escuchen a mí. Pero por el otro lado, ¿a quién usted está amando?
En la vida en general, mañana, más tarde, cuando usted está almorzando, cualquier cosa que se pregunte, ¿a quién estoy amando? ¿Qué requiere el amor de mí? En tu agenda de semana. Esto tengo acá, no, porque este es mi tiempo, este es mi tiempo, este es mi espacio. La pregunta es, ¿qué requiere el amor de ti? ¿A quién estás amando con lo que estás haciendo? Porque puede ser, al final del día, que estés viviendo una religión basada en ti. Basada en que se solucionen tus problemas. Basada en que te atiendan solamente a ti. Y de pronto la energía que fluye de tu corazón radica en cuánta atención te ponen a ti. ¿No es así? Cuando un verdadero seguidor de Cristo lo evidencia por cuánta energía fluye hacia los demás. Porque si lo hacemos por uno de los más pequeños al más insignificante, me lo hicieron a mí, dice el Señor. Amén. En otras palabras, simplificando esto es esto. ¿Ama usted a Dios? ¿De verdad lo ama? ¿Sabe cómo lo evidencia? Amando a otro. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Sabe cómo se evidencia? Sirva a otros. Sí, pero es que pastor, es que se remató, nunca hace nada. Nunca. En ninguna parte de la Biblia dice, ámalo si es digno de ser amado. Sírvelo si es digno de ser servido. No dice eso. Porque al final, cuando estén las cabritas y la oveja, ¿por cuánto lo hiciste por estos? Lo hiciste por mí. Y personalmente, eso es la recompensa que me importa. El reconocimiento humano no sirve de mucho. Porque el reconocimiento humano, ¿sabe dónde está la falla del reconocimiento humano? Que la gente te reconoce en la medida que tú hiciste algo por ellos. Nada más. Este fue un buen tipo. Mira, cuando yo esté en el cajón, hay gente que me va a decir, menos mal que se murió. ¿Cierto? Hay otros que van a decir, no, este era bueno, porque no hay finado malo, ¿cierto? No hay muerto malo. Entonces, oye, no, este era bueno, porque mira, hizo esto, y en realidad fue así conmigo, fue así conmigo, fue así conmigo. La persona es buena, mientras hace cosas para ti. Porque esa persona un día te dice que no, pescamos una, ¿cómo se llaman estas? Guadaña. ¡Fua! Highlander, pero queda corto con nosotros. Simplemente. ¿Sí? Hermanos, siempre les digo esto. Usted pertenece a una iglesia que está compuesta por gente imperfecta. Desde el pastor hacia abajo son imperfectos, pecadores, fundidos. Las tenemos todas. Cómodos. ¿Para qué decir cómodos, por hermano? Cómodo. Cuando hace calor, es que hace mucho calor. Cuando hace frío, es que hace mucho frío. Chuta. Y como ahora casi no tenemos otoño ni primavera, porque o es mucho calor o es mucho frío, uno nunca entiende a nadie. Vivimos en una comunidad complicada, hermano. En serio, los que nos visitan, esta iglesia es complicada. Es complicada porque habemos personas. Pero hay un elemento por lo cual no nos pueden multar ni pasar parte. Es el amor. Amén. Así que, hermano, este es el mensaje. No se olvide, la próxima semana terminamos esta serie. Amemos a los otros como a nosotros mismos, porque esta es la marca de un verdadero discípulo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias, Dios, porque cada día nos clarifica mucho más lo que significa religión y lo que significa, Señor, una relación contigo, Dios. Una religión está basada en mí. Y la relación contigo está basada en mí, pero sin mí, Señor. Porque se trata de otros, no se trata de mí. No se trata de mi persona, no se trata de mis necesidades, no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, porque cuando me llego a ti, Señor, tengo claridad absoluta de que tú tienes cuidado de todas mis necesidades. Es cierto, Señor, es cierto que hay momentos en la vida en que no podemos solos, y es cierto, tú siempre envías a alguien, siempre mueves a alguien para que me llame, para que me escribe, para que me visite, para que ore por mí. Descanso en lo que hace tu cuerpo, descanso en lo que tú haces, Dios.
porque tú eres poderoso, tú eres soberano y tú eres sabio y yo no lo soy, Señor. Pero en esta iglesia te necesitamos, Señor, porque el impacto que queremos hacer sobre el mundo no radica, Señor, en las cosas que creemos siquiera. Ni siquiera radica, Señor, en las cosas que hacemos internamente, sino que tiene que ver, Señor, finalmente por cómo nos amamos los unos a los otros. Señor, impregna esta palabra en nuestros corazones, Dios. Porque al final del día, si nosotros hicimos algo por alguno de estos más insignificantes, de estos pequeños, mis hermanos, dices tú, Jesús, lo hicimos por ti. Ayúdanos a entender que la expresión del Evangelio tiene que ver con otros para que sea contigo, Señor. A ti no te vemos, pero sí vemos a nuestro hermano. A ti no te contemplamos, pero sí vemos, Señor, la vida de nuestros hermanos. Señor, cambia nuestro corazón cada día. Cambia nuestra vida, Señor, porque queremos parecernos a tus seguidores, Señor. Ya no queremos ser, Señor, personas religiosas. No queremos vivir bajo el modelo templista, Señor. No queremos vivir bajo una versión equivocada del cristianismo. Queremos simplemente, Señor, ser seguidores tuyos. Eso es simple, pero lejos es más demandante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.